Un saludo a todas y todos, un gusto estar hoy aquí con ustedes. Vamos durante los siguientes 20 minutos aproximadamente a trabajar uno de los temas que suele ser de mayor interés y complejidad en la práctica probatoria penal en Colombia, pero también en otros países. Me refiero a las controversias probatorias en la audiencia preparatoria. Esta complejidad de la que hablo creo que se debe principalmente a dos razones, a dos cuestiones. La primera es que la audiencia tiene un lenguaje muy técnico y muy especializado, lo que hace que las personas que no estén familiarizadas con este lenguaje se les dificulte la comprensión de cada uno de los debates que se presentan en ella. Y en segundo lugar, la audiencia es un escenario en donde se discute sobre diferentes aspectos de la prueba, diferentes tópicos. Son discusiones realmente diferentes y bajo ese entendido entonces puede generar confusión si uno no comprende el objeto de cada una de las discusiones. Y por último, le agregaría otra razón para que se genere esa complejidad. Y es que la audiencia está organizada de manera secuencial lógica, de tal manera que uno debe conocer el paso a paso. Y si no lo conoce, pues evidentemente va a generar una confusión considerable en la audiencia. Pero bien, el objetivo de la charla es esas complejidades, intentar minimizarlas y a partir de ahí poder actuar con mayor facilidad en la audiencia preparatoria. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos puntualmente que voy a perseguir durante estos minutos? En primer lugar, quiero determinar cuál es el objeto principal de la audiencia preparatoria. En segundo lugar, vamos a determinar, a delimitar cuáles son las controversias probatorias que se presentan en esa audiencia. En tercer lugar, ese es mi objetivo incluso principal en el ámbito personal, establecer un marco conceptual claro y sencillo para que cualquier persona, luego de escuchar estas ideas, tenga la capacidad de comprender cada cosa que sucede en la audiencia preparatoria y, por qué no, luego entrar como abogado independientemente del rol en que le corresponda desempeñarse. En cuarto lugar, quiero señalar la secuencia lógica de la audiencia, el paso a paso del primero al último, y diría yo que estos cuatro objetivos de alguna manera son básicos. Va dirigido sobre todo a aquellos que se están acercando al estudio del derecho probatorio penal. Pero como sé que en el auditorio hay una gran cantidad de expertos que hoy se reúnen para analizar estos temas, pues también persigo dos objetivos un tanto más profundos a nivel de derecho probatorio penal, que es identificar problemas probatorios complejos. Cuando digo complejos me refiero a situaciones que tal vez incluso hoy en día la Corte Suprema de Justicia aún no ha definido puntualmente una solución, o que habiéndolo planteado una solución pues genera discusión en la práctica judicial por diferentes juristas. Y pues como sexto objetivo, obviamente proponer algunas soluciones o respuestas a esas problemáticas complejas. Entonces, esos objetivos van a ser como mi hoja de ruta de la conferencia. Intentaré ir desarrollándolos en ese orden hasta llegar a lo último, que serían las propuestas, insisto, a estos problemas jurídicos. Bien, pues entonces empecemos. La audiencia preparatoria tiene un nombre muy sugerente. La idea, el objetivo principal no es otro que preparar lo que va a suceder posteriormente, que es la audiencia de juicio oral. Entonces preguntémonos qué es lo que pasa en la audiencia del juicio oral, el debate probatorio. Entonces de alguna manera lo que hace la audiencia preparatoria es filtrar, es servir como una especie de puerta de entrada de los elementos de conocimiento y definir cuáles de ellos van a poder llevarse al juicio para ser discutidos por las partes en la audiencia de juicio oral. Tiene, de alguna manera, es una audiencia bisagra que conecta lo anterior con lo posterior. Ya lo posterior lo dije, que es la audiencia de juicio oral. Ahora, ¿qué es lo anterior? Lo anterior es la audiencia de acusación. En esa audiencia, la Fiscalía postula la acusación en toda su complejidad, plantea los hechos jurídicamente relevantes, plantea una calificación normativa y plantea los elementos de conocimiento que sustentan el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía.
entre todo lo que implica la audiencia de acusación, que tiene varias discusiones, hay algo especialmente importante para efectos de la audiencia preparatoria, que es el descubrimiento probatorio. Eso nos va a servir porque ese es el material probatorio que presenta la acusación y que sustenta la acusación de la Fiscalía. Bien, entonces repitamos y entendamos que la audiencia preparatoria es una audiencia bisagra que conecta lo anterior, que es la acusación, con lo posterior, que es el debate acerca de la eventual responsabilidad penal de la persona que está siendo procesada en un proceso determinado. Bien, ahora, ¿cuáles son las principales controversias probatorias? Y esto es un tema que todo penalista sabe que para entrar a una preparatoria debe tener absolutamente claro. Son 3 las discusiones o los debates que se presentan. Se puede presentar un debate relacionado con el rechazo, un debate relacionado con la admisión y otro debate relacionado con la exclusión. Me parece a mí que lógicamente ese es el orden. Primero analizamos rechazo, que tiene que ver con el descubrimiento probatorio. Luego analizamos admisión, que tiene que ver con el mérito epistemológico de la petición probatoria que hace la parte o el sujeto procesal correspondiente. Y por último analizamos la exclusión, que tiene que ver con la validez constitucional. Entonces, a continuación vamos a intentar darle un poco de zoom a cada uno de estos debates para que entendamos y comprendamos exactamente qué es lo que se discute en cada uno de ellos. Empecemos por el descubrimiento, que genera la idea de rechazo. La idea es que se rechazaría una petición probatoria, un elemento de conocimiento que se solicite cuando sea el descubrimiento inoportuno o tardío, ¿no? Entonces, ante un descubrimiento inoportuno, la consecuencia es el rechazo. Entonces, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y cuáles son los momentos correctos para hacer el descubrimiento probatorio? Y la otra posibilidad es que proceda el rechazo ante un descubrimiento incompleto o defectuoso. Y entonces la pregunta es, ¿qué implica descubrir correctamente por parte de la Fiscalía, pero también de la defensa? Bueno, entonces empecemos por la idea del momento oportuno. Podemos resolver ese problema con un criterio legal, y es lo que algunos proponen. Entonces nos iríamos al artículo 344 del Código Procesal Penal y lo leeríamos y llegaríamos a la conclusión que el descubrimiento probatorio es un tema, por regla general, de la mismísima audiencia de acusación, que se tiene que hacer en la audiencia de acusación y más tardar 3 días después, cuando la defensa haga una solicitud particular o concreta. Esa forma de entenderlo llevaría a que funcionara el rechazo de una forma objetiva, fría, ¿no? Entonces se verificaría si se descubrió en la audiencia de acusación o en los 3 días posteriores, y de lo contrario se rechazaría. El otro criterio que se ha edificado vía jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia es el criterio que yo llamo teleológico o material. Aquí lo que hace la Corte Suprema es reconocer que el rechazo es una figura problemática, porque cuando se rechaza la prueba, se rechaza muy a pesar de que sea relevante y fiable para el caso. De alguna manera es una decisión de espaldas o dejando a un lado el objetivo de alcanzar la verdad en el proceso, que es un objetivo muy importante. Entonces la Corte, matizando, buscando un punto intermedio, dice, pues preguntémonos cuándo realmente se justifica rechazar. Y en ese sentido preguntémonos lo que aparece en la filmina, y es cuál es la finalidad del descubrimiento probatorio. Y la finalidad de cara del descubrimiento de la Fiscalía y la defensa es nada más y nada menos que garantizar, proteger el derecho de defensa. ¿En qué sentido? La idea de un sistema acusatorio es que la Fiscalía, cuando presenta la acusación, se le dé un espacio a la defensa en el que pueda analizar el mérito de la acusación y además que pueda desplegar actividades investigativas para corroborar o refutar la información que la Fiscalía plantea. En materia colombiana, esa acusación se da por regla general en lo ordinario en la audiencia de acusación, porque ahí es donde la Fiscalía hace el descubrimiento probatorio. Entonces la idea es que la defensa cuente con ese espacio para, insisto, analizar el mérito
y, si lo desea, hacer actos de investigación que intenten corroborar o refutar el material probatorio de la Fiscalía. Y a partir de ese ejercicio, la defensa se sienta a analizar qué hacer con el derecho de defensa, cómo ejercerlo en el caso. Y puede hacer una de dos cosas: o hace una aceptación de cargos por allanamiento o preacuerdo, o decide llevar el caso al juicio. Entonces, el descubrimiento probatorio lo que intenta es un ejercicio responsable y un ejercicio bajo todos los insumos del derecho de defensa. Entonces, si es así, entonces lo tardío no es tanto el criterio legal, sino lo tardío, lo inoportuno sería descubrir en un momento procesal en el que ya la defensa no puede hacer actos de investigación, ya la lógica procesal no se lo permite. Es ahí en donde se justifica el rechazo a pesar de la relevancia y la pertinencia de la prueba. Por eso, hoy en la práctica judicial, los jueces, cuando llega a la audiencia preparatoria y observan que no se presentó un descubrimiento, o que hay un descubrimiento en principio inoportuno legalmente hablando, los jueces pueden perfectamente ordenar el descubrimiento y suspender la audiencia preparatoria para brindar ese espacio para que la defensa analice la evidencia y, en consecuencia, no procedería al rechazo. Hay una sentencia, un auto, que me parece que es muy diciente, es el auto AP 449 del año 2022. Es un caso excepcional, pero que en este caso se aplica cabalmente el criterio material. Es un caso en donde el defensor se percata que la Fiscalía no le descubrió una entrevista de un testigo que ya había declarado en el juicio oral. Entonces, la defensa hace un ejercicio de petición de prueba testimonial, de una especie de prueba de refutación, pero ese no es el punto que quiero resaltar. El punto es la decisión de la Corte. La Corte ordena el descubrimiento por parte del fiscal inmediato de la entrevista. Ordena que se le brinde la posibilidad a la defensa de un espacio para analizar la entrevista, y que la defensa puede ejercer el derecho de defensa en dos sentidos. Primero, ampliando en su contrainterrogatorio, si a bien lo desea, por supuesto, y además que puede presentar elementos de conocimientos nuevos en torno a la información de la entrevista. Digamos, insisto, el criterio material se ve muy claro en este auto que estoy mencionando. La segunda pregunta sobre el rechazo tiene que ver con qué implica un descubrimiento correcto o completo, o a la inversa, ¿cuándo estaríamos ante un descubrimiento defectuoso? Pues bueno, la idea es que el descubrimiento se puede dar de varias maneras, ¿no? El descubrimiento empieza con el acto de referenciación de la Fiscalía en el escrito de acusación, que luego se verbaliza en la audiencia de acusación. Obviamente todos estamos de acuerdo que eso es un descubrimiento muy incipiente. Por eso el código en el 344 dice que la defensa podrá solicitar a la Fiscalía, si a bien lo tiene, el ejercicio de descubrir, de exhibir o de entrega de copias. Entonces, la idea es que el descubrimiento tiene varias modalidades. Empieza con la referenciación en la audiencia, en el escrito de la audiencia de acusación, continuaría con una entrega de copias, que es como usualmente se realiza, pero adicionalmente la defensa también puede, si a bien lo tiene, solicitar la exhibición del elemento materialmente hablando. Recuerdo en una ocasión que en un caso particular se solicitó la exhibición del disco duro de un computador, porque se quería que un perito privado de la defensa hiciera un descargue de la información del disco duro. Esto es posible bajo petición. Pero esto es muy importante para los defensores, porque lo que la Corte ha señalado es que la defensa, ante eventuales defectos, errores, material incompleto que el fiscal, sobre todo cuando entrega copias, haya presentado, es decir, lo aclaro, en muchas ocasiones en el escrito de acusación está referenciado el elemento, pero cuando nos envían hoy en día el enlace con todos los documentos, no se encuentra el informe que está referenciado en el escrito de acusación. Hay una omisión del fiscal. Entonces, lo que la Corte ha dicho es que la defensa, como es la interesada, es la que tiene que manifestar la solicitud al fiscal de que por favor le entregue materialmente la copia de ese informe. Si la defensa no manifiesta, de alguna manera no está mostrando interés en el elemento de conocimiento. Entonces, es muy importante entender que hay una carga procesal a la defensa de manifestar su interés de que se dé un tipo de descubrimiento.
Obviamente el que es obligatorio de la fiscalía es la referenciación en el escrito y en la audiencia, pero a partir de ahí la defensa tiene que manifestar qué tipo de descubrimiento quiere. Normalmente habrían dos más: la entrega de copias y la exhibición material de un elemento correspondiente, usualmente una evidencia física. Bien, ahora, la siguiente controversia que quiero que resaltemos es la controversia relacionada con la admisión. En la admisión ya el problema es el mérito epistemológico de la petición probatoria. Las pruebas llevan tiempo en practicarse en el juicio oral. Entonces, de alguna manera lo que el juez se pregunta es si desde el punto de vista de la producción de conocimiento se justifica que se gasten recursos procesales en la práctica de esa prueba. Y esa justificación pues no es otra que en términos cognitivos, en términos epistemológicos. Una sistematización del código y de la jurisprudencia relevante da para decir que, por un lado, hay una carga argumentativa procesal que tiene el interesado, que es lo que se denomina la carga de pertinencia o relevancia, y que, por otro lado, del lado negativo, hay algo así como unos criterios negativos de admisibilidad, es decir, planteamientos que pueda hacer la contraparte o algún interviniente en torno a pedir que ese elemento no se admita. Esos criterios negativos vendrían siendo, por supuesto, la impertinencia, que sería el negativo de pertinencia, la inadmisibilidad, la inconducencia, la falta de necesidad y la falta de utilidad. Vamos a proceder rápidamente a analizar cada uno de ellos, el concepto clave. El primer criterio, y probablemente el más importante, el que más se discute en la audiencia, es la pertinencia o relevancia. Quiero que veamos rápidamente dos cosas sobre este criterio. En primer lugar, ¿cuáles son los elementos de un argumento de pertinencia? ¿Cuáles son lo que compone un argumento de pertinencia? Es decir, bajo una mirada analítica vamos a diferenciar los elementos. ¿Cuáles son? Son tres. Por un lado, la prueba pedida; por otro lado, el hecho que se pretende probar; y por otro lado, el tema de prueba o el hecho jurídicamente relevante. Son cosas obvias, pero que a veces en la audiencia, producto del afán, pasamos por alto. Por un lado, yo tengo que decirle al juez qué es lo que estoy pidiendo en concreto, cuál es el elemento de conocimiento que estoy pidiendo, y tengo que identificarlo. En segundo lugar, tengo que decir al juez qué pretendo probar con esa petición probatoria, y lo que pretendo probar son hechos. Entonces, yo no puedo decir que lo que pretendo probar es importante. No, todavía no diga eso. Por ahora dígale al juzgador cuál es el hecho que usted pretende probar con la petición probatoria. Y finalmente tiene que explicarle al juez ese hecho que usted pretende probar, qué relación tiene con los hechos jurídicamente relevantes, que es lo mismo que tema de prueba. La siguiente pregunta que tenemos que resolver es cuáles son los tipos o niveles de pertinencia, que básicamente intenta resolver esta pregunta. ¿Cómo se relaciona el elemento 2, es decir, lo que se pretende probar, con el tema de prueba? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se conectan? Y lo que la jurisprudencia ha dicho, también apoyada por la doctrina, es que existen tres tipos de conexiones o niveles de pertinencia. Una sería la más obvia, que sería la pertinencia directa o en primer grado, que básicamente es cuando lo que se pretende probar es en sí mismo un hecho jurídicamente relevante. Entonces, por ejemplo, el dicho de la víctima, usualmente de un delito que implique un reconocimiento de la víctima, como eventualmente un hurto o eventualmente un acceso carnal violento. El dicho del acusado es una pertinencia directa usualmente, porque obviamente va a hablar de los hechos jurídicamente relevantes. Tal vez un video que logre captar el accidente de tránsito en donde ocurrió unas muertes y por tal motivo estamos juzgando un homicidio culposo. Ese video sería pertinente en primer grado, porque con el video seguramente la fiscalía va a decir que va a demostrar algún hecho jurídicamente relevante, como por ejemplo que se pasó el semáforo en rojo, etcétera, etcétera. La segunda forma de conectar lo que se pretende probar con los hechos jurídicamente relevantes es en segundo grado o de forma indirecta. Aquí lo que sucede es que lo que se pretende probar es un indicio, y por tal motivo le corresponde al interesado explicar, argumentarle al juez que ese indicio realmente tiene que ver epistemológicamente con los hechos jurídicamente relevantes. Es decir,
que hace más probable o menos probable la ocurrencia de un hecho jurídicamente relevante. ¿Y esto cómo se hace? Pues hay que plantear necesariamente una inferencia probatoria basada en una máxima de la experiencia o una regla de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el típico indicio del objeto hurtado encontrado al acusado o a la acusada, minutos o tiempo después de los hechos del hurto. Entonces, la idea es que se pretende probar, por ejemplo, con el dicho del celador o con el dicho del policía, que la joya, que el dinero, que el computador se le encontró el día después de haberse perdido a tal persona, al acusado. Eso es un indicio. Entonces, a la fiscalía le corresponde explicar eso que tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes, y eso lo explica mediante una máxima de la experiencia, que hace más probable que esa persona haya sido la persona que hurtó el dinero. Aclaro que en la admisibilidad no se valora el mérito propiamente de la prueba, sino solamente la puerta de entrada. Así que ya en la discusión de si eso es suficiente para condenar o no, es una decisión muy posterior, por supuesto, propia de la sentencia. Y por último, hay un nivel de pertinencia que a veces olvidamos, que es la pertinencia en tercer grado o sobre otra prueba. Es cuando hacemos una petición probatoria para acreditar un hecho que lo que hace es afectar positiva o negativamente la capacidad demostrativa de otra prueba. Así, por ejemplo, cuando se trae una sentencia condenatoria por el delito de falso testimonio, se presenta contra un testigo y la idea es probar o demostrar un patrón de mendacidad. Así, por ejemplo, cuando se trae un documento que acredita algún problema visual, lo que se quiere es restarle credibilidad al reconocimiento que un testigo eventualmente dio. Bien, eso es la pertinencia, que es un tema simple, pero que en las audiencias a veces lo analizamos de forma muy genérica y se presentan entonces argumentaciones vacías y dan al traste con la petición probatoria. Ahora, lo que no se pueda encajar en alguno de estos tres niveles, en consecuencia será impertinente. Ahora, rápidamente pasémonos a los problemas, a los criterios negativos, a las controversias sobre admisibilidad. Por un lado sería la inadmisibilidad, que sería el artículo 376. Este artículo es un artículo, sobre todo los dos primeros, el A y el B, muy pensado para un sistema de jurados, ¿no? La idea de que cause grave perjuicio indebido y la idea que la evidencia genere confusión o que exhiba un escaso valor probatorio. Claro, es una figura que busca que no entre información de poco valor a los jurados, ¿no? En sistemas como el colombiano, donde hay un juez profesional, usualmente esos debates los dejamos para la sentencia, para la valoración probatoria, pero es una norma pues que está ahí y que eventualmente puede ser útil en algún momento determinado. Además de este criterio, la jurisprudencia ha ampliado otros criterios. Por ejemplo, ha hablado de inconducencia. La conducencia, que sería el positivo, es un criterio que está íntimamente ligado con las tarifas legales, con las reglas jurídicas que afectan el valor probatorio de un elemento de conocimiento para probar un hecho. Así entonces, por regla general, es difícil que haya inconducencias en materia probatoria penal. Sin embargo, y esto es muy importante, siempre que haya una petición probatoria sobre un elemento que no tenga vocación probatoria, entonces diremos que es inconducente. Así, por ejemplo, cuando los fiscales o la defensa, pero creo que los fiscales incurren más en esto, de pedir como prueba informes, declaraciones, entrevistas, la respuesta es que es inconducente porque el código, por regla general, dice que no son prueba, que no tienen la capacidad de convertirse en prueba porque son prueba de referencia inadmisible y solamente por excepción podrían eventualmente incorporarse al proceso bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. El siguiente criterio, que la Corte a veces lo menciona, a veces no, es la falta de necesidad. Entonces la pregunta es, ¿cuándo una prueba pertinente, admisible y conducente sería innecesaria? Respuesta: siempre que lo que se pretenda probar sean hechos exentos de prueba. Así, por ejemplo,
cuando la fiscalía o la defensa pretendan probar un hecho notorio, por ejemplo, o incluso un hecho aceptado o no controvertido mediante estipulación o una presunción absoluta, es innecesaria la petición en la medida que se trata de hechos exentos de prueba. Y por último está el criterio de utilidad, que la Corte Suprema realmente lo ha reconducido al 376 que ya mencionamos, pero ha resaltado que la utilidad tiene que ver sobre todo con evitar prueba repetitiva en la medida que sería un desgaste innecesario. Entonces, cuando una parte haga peticiones múltiples para probar un mismo hecho, le podemos decir que su petición se torna, o las múltiples peticiones se tornan inútiles y en consecuencia hacer un filtro de cantidad, ¿no? De decir, si la prueba sí es pertinente, es admisible, es conducente, necesaria, pero tanta prueba es inútil, así que, señor juez, por favor limite la cantidad de prueba que decrete para demostrar este hecho. Bien, por último, la última controversia es la controversia relacionada con la validez constitucional de la prueba. Aquí básicamente lo que analizamos es la aplicación o la procedencia de la regla de exclusión de prueba. Es muy importante que entendamos que la regla de exclusión es una figura que está pensada para la protección de derechos fundamentales y no para la protección de reglas probatorias de índole legal o administrativa. Lo que queremos es proteger los derechos fundamentales. Bajo ese entendido, me parece que vale mucho la pena tener estos 4 conceptos, 2 de ellos que la Corte Suprema ha edificado, los otros 2 que yo los propongo para explicar estos temas. La ilícita y la ilegal. Contra estas 2 procedería la regla de exclusión. La ilícita es una violación directa de un derecho fundamental, en cambio la ilegal viene siendo cuando se obtiene un elemento de conocimiento o se produce violando una regla legal, pero esa regla legal tiene un alcance a un derecho fundamental. Es una regla legal sustantiva, importante. Y quien alega prueba ilegal tiene la carga argumentativa de explicar que esa regla tiene un alcance al debido proceso. En cambio, la prueba irregular sí es una prueba que se obtiene de pronto con algún error de índole legal o administrativo, pero ese error no tiene esa potencialidad de afectar el debido proceso. Entonces se le llama una prueba irregular. La Corte Suprema ha dicho que esas irregularidades pueden eventualmente generar un efecto negativo en la capacidad demostrativa de la prueba, pero ese es un problema de sentencia, no es un problema de admisibilidad en sede preparatoria, no es un problema de exclusión en sede preparatoria. La prueba se produce, se debate y ya en sentencia analizaremos el mérito y cómo ese error afectó el valor probatorio del elemento de conocimiento. Hay 2 ejemplos ya que la Corte tiene sentado que me pueden servir como casos para explicar esto. Primero, errores de cadena de custodia. La cadena de custodia es una figura pensada para proteger la fiabilidad del elemento de conocimiento. Y entonces, si se comete un error en la cadena de custodia, se está afectando la fiabilidad. No es un tema en sí mismo relacionado con un derecho fundamental. En consecuencia, los errores son temas de valoración probatoria y no de exclusión de cadena de custodia. Y lo segundo es la ausencia del juramento de decir la verdad de un testigo cuando declara en el juicio oral. También la Corte ha dicho que es un error, que incluso es grave en términos, digamos, de solemnidad, que el juez, esas omisiones son graves de los deberes del juez, pero que no afectan el debido proceso y en consecuencia la prueba se valora en sana crítica y analizaremos si esa omisión tiene un efecto o no en la eficacia demostrativa de la prueba testimonial en particular. Por último, como un caso adicional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha mencionado que solamente cuando la prueba se obtiene bajo tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, solamente en esos 3 casos, insisto, solamente en esos 3 casos, ahí se excluye obviamente el elemento, pero adicionalmente habría que anular la actuación y hacer cambio de funcionarios. Es una medida excepcional,
digamos, tendiente a proteger los derechos humanos. Nace en la sentencia C591 del año 2005 y a partir de ahí pues los abogados y el sistema jurídico colombiano lo reconocen. Bien, entonces hagamos rápidamente una especie de resumen. Son 3 las controversias probatorias que se presentan en la audiencia preparatoria, los 3 grandes bloques. Por un lado está el problema de rechazo, que ya dijimos tiene que ver con descubrimiento. Por el otro está el problema de admisión, que tiene que ver con el mérito epistemológico de la petición probatoria. Y por el otro lado está el tema de exclusión, que habla de la validez constitucional. Bien, entonces hagamos un balance. Ya llevaríamos evacuados de los objetivos que perseguimos 3. Ahora falta el cuarto. Vamos a analizar qué es la secuencia lógica de la audiencia preparatoria. Entonces, ahora vamos a la audiencia preparatoria. Revisemos el orden, el paso a paso y la secuencia lógica. El primer paso, como se observa, es que la defensa haga las observaciones sobre el descubrimiento probatorio que ocurrió previo y especialmente, dice el propio código, el que sucede por fuera de la audiencia de acusación, que es donde el juez no estuvo presente y no lo pudo verificar obviamente por no estar en la audiencia, por no haber ocurrido en la audiencia, perdón. Lo primero que quiero resaltar sobre este paso es que no es el paso de tomar decisiones por el juez. La defensa puede hacer las observaciones y lo debería hacer, pero sea las observaciones que haga, el juez no se debe pronunciar ahí sobre el mérito de lo que el defensor dice, porque si lo hace, tiene un problema con el tema de recursos, y considero que no está nada bien que en la audiencia preparatoria se vayan a emitir dos recursos susceptibles de recurso de apelación. Eso sería muy traumático para la audiencia preparatoria. Mi sugerencia es que el juzgador en ese momento, ante la observación del defensor, evalúe la aplicación del criterio teleológico o material que vimos hace un momento. Entonces corra traslado a la fiscalía y si es cierto lo que el defensor dice, pues entonces que contemple la posibilidad de suspender la audiencia para que la defensa cuente con un periodo de tiempo razonable para efectos de conocer la evidencia y de desplegar actos de investigación si a bien lo tiene, ¿no? Entonces digamos que creo que ese espacio de observaciones el juez lo tiene eventualmente para considerar la posibilidad de, bajo la aplicación del criterio material, hacer la suspensión de la diligencia, dándole el espacio a la defensa para que pueda ejercer el derecho de defensa sobre esos elementos no descubiertos previamente. Vamos a suponer que ahí, digamos, se evacúa las observaciones. ¿Qué sigue? El descubrimiento por parte de la defensa. Quiero aclarar que el artículo 344 también impone la carga procesal que la defensa descubra en la acusación si los elementos los obtuvo durante la investigación. Y creo que es una carga que también tiene que ver con la lealtad procesal, ¿no? Lo que sucede es que por regla general la lógica enseña que la defensa empieza a investigar después de la acusación. Insisto, aunque lo pueda hacer previamente, pero como la idea del sistema es que lo haga después de la acusación porque es ahí en donde tiene todas las variables de la acusación, entonces el momento ordinario para el descubrimiento de la defensa es la audiencia preparatoria. Luego del descubrimiento vendría la enunciación probatoria y eso es una pregunta sencilla, pero que en las audiencias a veces se generan muchas confusiones. ¿Cuál es la diferencia entre enunciación y descubrimiento? Sencillo, yo descubro todo lo que obtuve durante mi investigación, especialmente la fiscalía tiene esa carga procesal y de ética y de lealtad procesal, entonces descubre todo. En cambio yo enuncio lo que tengo interés en llevar como prueba al proceso. Entonces claro, bajo ese entendido puede ser que yo haya, como fiscal, descubrí 20 elementos, pero solamente enuncio 10. ¿Por qué? Porque los otros 10 no tienen vocación probatoria y en consecuencia no tengo interés. O puede ser que de esos 10 hayan 2 que sean evidencias neutras o que sean a favor de la defensa y por tal motivo yo como fiscal no los quiero llevar. También puede pasar que un defensor descubra 5 y enuncie 8.
¿Pero por qué? ¿Cómo va a enunciar más de lo que descubrió? Porque puede ser que le haya interesado algún elemento descubierto por la fiscalía. Y claro, se va a presentar el fenómeno de prueba común. Ya miraremos qué hace el juzgador. Pero lo interesante es que, insisto, en la medida que yo enuncio lo que quiero llevar como juicio, lo que tengo interés de llevar como juicio, pues puede pasar que yo seleccione elementos de mi parte contraria. Luego viene la posibilidad de estipulaciones probatorias, que básicamente son los pactos que las partes hacen sobre la prueba de los hechos. Básicamente se comprometen a no discutir sobre la verdad de ese hecho y a partir de ahí se genera lo que académicamente se denomina los hechos aceptados o no controvertidos por las partes, y eso implica que no va a haber discusión probatoria sobre ellos. En la medida que, aunque sea un tema importante, no es objeto de mi conferencia hoy, de esta masterclass, pues no profundizo en ellas. Luego viene la posibilidad de allanamientos, en todo caso pues no es un tema probatorio, así que no ahondo. Luego vienen las solicitudes probatorias. ¿Cuál es la diferencia entre la solicitud y la enunciación? Si seguimos el orden lógico, que yo en la enunciación solamente referencio los elementos que tengo interés, pero yo no explico por qué los quiero. En cambio, la solicitud es el momento para el cumplimiento de las cargas argumentativas. En otras palabras, explicarle al juez el mérito epistemológico de mi petición probatoria. Y la Corte ya hoy tiene dicho, y en buena hora lo dijo, que el mérito epistemológico, el que la alega, solamente acredita bajo argumento la pertinencia o relevancia, y que ya luego miraremos la contraparte si eventualmente quiere alegar una situación negativa de admisibilidad. ¿De acuerdo? Luego de las solicitudes probatorias viene el sexto paso, que serían las controversias. La idea es que el juez le corre traslado a cada una de las partes para que se pronuncien sobre las solicitudes que el otro ha hecho, y ahí plantean las controversias, las que vimos. Puede decir que es impertinente, puede decir que es inconducente, puede decir que es innecesaria, puede decir que es inadmisible, puede decir que es inútil. Por supuesto, puede alegar el rechazo, puede pedirlo, manifestarlo, exigirlo, y puede pedir exclusión, ¿no? Lo resumo: puede plantear tres tipos de controversias: de rechazo, de admisión y de exclusión. Y sobre las de admisión puede plantear subcontroversias, que son las que analizamos: la impertinencia, la inadmisibilidad, la inconducencia, la falta de necesidad y la falta de utilidad. Luego de ese ejercicio de controversias, pues viene la decisión del juez, el famoso auto de pruebas, que se pronuncia obviamente sobre esos aspectos, sobre el eventual rechazo, la eventual admisibilidad y la eventual exclusión. Un debate que se presentó en su momento con muchísimo ahínco por los juristas, hoy en día creo que ya relativamente más claro, es la procedencia del recurso, los recursos contra ese auto. Pues el resumen es un resumen que, si lo miramos desde la teoría general de la prueba, es muy coherente. La idea es que por regla general, las decisiones que permiten que un elemento de conocimiento ingrese al juicio no admiten apelación, digamos por línea general, porque la idea es que pues la prueba no le hace daño a nadie. A lo mucho lo que va a pasar es que nos desgastemos innecesariamente, pero eso pues no es algo tan grave. Digamos, la idea es que por regla general, insisto, el auto que permite el ingreso no tiene recursos de apelación, por supuesto, el de reposición sí. En cambio, el auto que por cualquier razón niegue el ingreso al juicio del elemento de conocimiento, sí amerita apelación. ¿Por qué? Porque pone en juego el derecho fundamental a la prueba. Ese derecho fundamental dice, entre otras cosas, que yo tengo el derecho subjetivo fundamental de, si están en juego mis derechos en un proceso, presentar elementos de conocimiento para defender y proteger mis derechos. Esa es la lógica. Sin embargo, en torno al auto que admite, que permite el ingreso de elementos de conocimiento, la Corte ha dicho que hay excepciones. Inicialmente, la que está clarísima, que nadie debate, es la exclusión. Entonces, cuando un juzgador niega la exclusión y en consecuencia admite el elemento de conocimiento, ahí se permite la apelación. ¿Y por qué?
porque nuevamente están en juego los derechos fundamentales. Recuerden que dijimos que la exclusión está íntimamente ligada con la protección de derechos fundamentales. Entonces, además que el Código Procesal expresamente lo menciona, la jurisprudencia pues ha sido coherente con esto. El debate ha estado en torno a la decisión que no admite el rechazo, que niega el rechazo, ¿no? Y si niega el rechazo, en consecuencia estaría admitiendo la prueba. Ese es el debate. Hay algunas providencias aisladas y en todo caso, al margen de lo que diga la Corte Suprema, aquí quiero sentar mi posición. El rechazo tiene que ver con el derecho de defensa y el derecho de defensa es por definición el derecho fundamental en materia penal. En consecuencia, la decisión de negar un rechazo debe permitir la apelación, porque no es un tema exclusivamente de producción de conocimiento, sino es un tema en donde está en juego la protección del derecho de defensa.